Mi hijo recibió $28 millones y me expulsó de casa. 2 días después lloró suplicando mi ayuda, pero ya era demasiado tarde. Vete a pudrirte a otra parte, ahora eres inútil, me gritó Gael mientras Ana Laura, mi nuera, me empujaba por las escaleras de la casa que había sido mi hogar por 45 años. Acababan de tomar posesión de la herencia de Severino, mi difunto esposo, y lo primero que hicieron fue botarme como basura. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame de dónde eres, porque lo que pasó después los dejó temblando de terror. Soy Julieta, tengo 73 años, y cuando perdí a mi esposo, mi hijo y mi nuera se apropiaron de nuestra casa valuada en 28 millones y me expulsaron. Pero días después, cuando llegamos ante el juez, él se rió y le preguntó a Gael, se molestó en leer el testamento. Mi hijo entró en pánico, porque lo que decía ese documento era algo que jamás imaginó. Todo comenzó una semana antes, en el funeral de Severino. Yo estaba ahí, devastada, con mi vestido negro, llorando la pérdida del hombre que había amado por 48 años. Severino había construido un imperio desde cero, empresas valuadas en más de $50 millones, y yo había sido su compañera en cada paso. Gael no derramó una sola lágrima. Solo tenía ojos para el abogado que leía la primera parte del testamento, esa que le otorgaba la herencia principal. 28 millones en propiedades, acciones y efectivo. Ana Laura le apretaba la mano, ambos calculando mentalmente cómo gastar esa fortuna. Mamá, me había dicho Gael esa misma noche, con una frialdad que me heló la sangre. Ana Laura y yo hemos decidido que necesitas mudarte. Esta casa es demasiado grande para ti. Yo lo miré sin poder creer lo que escuchaba. Gael, esta es mi casa. Aquí construí mi vida con tu padre. Era tu casa, me corrigió Ana Laura con una sonrisa venenosa. Ahora nos pertenece, y francamente, no queremos vivir con una anciana deprimida que no hace más que llorar. Durante los siguientes días intenté razonar con ellos. Les recordé las noches que pasé despierta cuando Gael tenía fiebre de niño, los sacrificios que hice para que pudiera estudiar en la mejor universidad, cómo vendí mis joyas para ayudarlo cuando su primer negocio quebró. Pero Gael había cambiado. La codicia y la manipulación de Ana Laura lo habían convertido en un extraño cruel. Mamá, ya no eres útil, me dijo sin inmutarse. Tienes 73 años, no produces nada, solo gastas. Es hora de que aprendas a vivir con menos. Ana Laura se había encargado de envenenar su mente durante años. Cada vez que yo compraba algo para la casa, ella susurraba, tu madre está despilfarrando tu herencia. Cuando yo cocinaba sus platos favoritos, ella decía, ¿por qué sigues consintiendo a esa vieja? Ya es hora de que aprenda a valerse por sí misma. El día que me echaron, Ana Laura revisó mis maletas como si fuera una ladrona. No te llevarás nada de valor, me advirtió mientras confiscaba las pocas joyas que quedaban, regalos de Severino en nuestros aniversarios. Mi anillo de bodas de oro blanco, los aretes de perlas que me regaló en nuestros 25 años, todo desapareció en sus manos codiciosas. Esto vale más que lo que tú podrías ganar en 10 años, me dijo burlándose mientras se ponía mi collar de diamantes. Mejor que esté en manos de alguien que sepa apreciarlo. Gael observaba todo en silencio, sin defender a la mujer que lo había criado con amor incondicional. Cuando intenté abrazarlo antes de irme, él se apartó con asco. Ya déjate de melodramas. Mamá, te estamos haciendo un favor. Aprenderás a ser independiente. Esa noche dormí en un motel de mala muerte por $30. El lugar olía a humedad y desinfectante barato. Las sábanas estaban manchadas, había cucarachas corriendo por el piso, y el aire acondicionado hacía un ruido infernal. Me senté en esa cama dura, con las paredes manchadas de agua, y lloré hasta quedarme sin lágrimas. En el cuarto de al lado se escuchaban gritos y peleas constantes. Una pareja discutía sobre dinero, sobre drogas, sobre cosas que yo jamás había conocido en mi vida protegida. Me di cuenta de que esta era ahora mi realidad, el mundo al que mi propio hijo me había condenado. Pero lo que Gael no sabía era que Severino conocía perfectamente su corazón ambicioso. Mi esposo había sido un hombre brillante, que siempre pensaba 3 pasos adelante, y había tomado precauciones que ninguno de nosotros imaginaba. Al segundo día, mientras comía crackers saladas y tomaba agua del grifo en esa habitación horrible, alguien tocó la puerta. Era un hombre elegante de unos 50 años, impecablemente vestido, con un maletín de cuero genuino. «¿Señora Julieta?», preguntó cortésmente. «Soy Elías,
abogado de confianza de su difunto esposo. Tengo información que puede cambiar su vida para siempre. Elías entró al cuarto con la elegancia de alguien que claramente no pertenecía a ese lugar. Su traje gris impecable contrastaba brutalmente con las paredes descascaradas y el olor a moho que impregnaba todo. Se sentó en la única silla disponible, una silla plástica que crujió bajo su peso, y abrió su maletín con movimientos precisos. «Señora Julieta, lamento mucho las circunstancias en las que nos conocemos», me dijo con una voz suave pero firme. «Su esposo Severino fue mi cliente durante más de 20 años, y también mi amigo. Él me pidió que la contactara exactamente en este momento». Yo lo miré confundida, secándome las lágrimas con un pañuelo desechable que ya estaba empapado. «No entiendo. El testamento ya fue leído. Gael heredó todo». Elías sonrió de una manera que me hizo sentir un escalofrío de esperanza. «Ese fue apenas el primer testamento, señora. El que su hijo conocía. Pero Severino era un hombre muy precavido, y conocía perfectamente el carácter de Gael». Sacó del maletín varios documentos sellados y me los mostró. Su esposo me contó muchas veces sus preocupaciones sobre su hijo. Como Gael siempre había mostrado más interés en el dinero que en la familia. Como Ana Laura lo había cambiado, volviéndolo aún más codicioso y cruel. Las palabras de Elías resonaron en mi corazón como un eco de las conversaciones privadas que Severino y yo habíamos tenido durante los últimos años. Mi esposo había notado el cambio en nuestro hijo, como se había vuelto frío, calculador, interesado solo en cuanto heredaría cuando nosotros muriéramos. Severino me dijo algo que jamás olvidaré, continuó Elías. Me dijo: «Si mi hijo es capaz de echar a su propia madre a la calle después de mi muerte, entonces no merece ni un centavo de lo que he construido». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué quiere decir con eso? Elías desplegó el primer documento sobre la mesa de noche. Su esposo creó lo que llamamos un testamento condicional. Gael recibió efectivamente la herencia, pero bajo una condición muy específica. Debía cuidar de usted, mantenerla en la casa familiar y asegurar su bienestar hasta el final de sus días. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Pero él me echó. Me dijo que era inútil. Exactamente, respondió Elías con una sonrisa que prometía justicia. Y al hacerlo, violó automáticamente los términos del testamento. Según las cláusulas establecidas por Severino, si Gael alguna vez la abandona, la maltrata o la echa de la casa, toda la herencia pasa inmediatamente a usted. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una mezcla de alivio y incredulidad. ¿Está diciendo qué? Estoy diciendo que usted, señora Julieta, es ahora la legítima dueña de todo. Los 28 millones de dólares, la casa, las empresas, las cuentas bancarias, todo le pertenece por derecho propio. Elías sacó más documentos del maletín. Pero eso no es todo. Severino también estableció que si esta situación se presentaba, se activaría una investigación automática sobre las finanzas de Gael. Su esposo sospechaba que su hijo podría estar involucrado en actividades cuestionables. ¿Qué tipo de actividades? Lavado de dinero, evasión fiscal, uso indebido de las empresas familiares para fines personales. Severino había notado discrepancias en los libros contables, dinero que desaparecía, transacciones sospechosas. Contrató discretamente a un investigador privado llamado Simón para que monitoreara las actividades de Gael. Mi mente luchaba por procesar toda esta información. Durante años había pensado que Severino era demasiado confiado con nuestro hijo, que no veía las señales de alarma que yo sí notaba. Pero resulta que mi esposo había sido mucho más astuto de lo que cualquiera imaginaba. Severino sabía que Ana Laura era una influencia tóxica, continuó Elías. La investigó cuando comenzó a salir con Gael. Descubrió que había estado casada antes con 2 hombres mayores adinerados, ambos habían muerto en circunstancias misteriosas, y ella había heredado sus fortunas. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Está insinuando que Ana Laura? No tengo pruebas de eso aún, pero las coincidencias son inquietantes. Lo que sí sabemos es que desde que se casó con Gael, ella ha estado presionándolo para que tome control total de las finanzas familiares. Ha estado manipulándolo sistemáticamente para que se aleje de usted. Elías me mostró fotografías y documentos que quitaron el aliento. Gael y Ana Laura en restaurantes caros, gastando miles de dólares por noche.
Ana Laura usando joyas que valían más que lo que una familia promedio gana en un año. Facturas de tarjetas de crédito por más de $50,000 mensuales. Mire estas transacciones, me dijo señalando una lista de números. En los últimos 6 meses, mientras su esposo estaba enfermo, Gael transfirió más de $2 millones a cuentas offshore. Dinero que técnicamente aún no le pertenecía. También había fotografías de Gael en reuniones con hombres que claramente no eran socios comerciales legítimos. Hombres con caras marcadas, tatuajes en el cuello, el tipo de personas que mi esposo jamás habría permitido cerca de sus negocios. Su hijo ha estado usando las empresas de Severino para lavar dinero proveniente de actividades ilegales. Ana Laura lo conectó con estas personas. Ella no es solo una cazafortunas, es parte de una red criminal más grande. La habitación del motel parecía girar a mi alrededor. Todo lo que creía saber sobre mi vida, mi familia, mi hijo, estaba siendo destrozado y reconstruido frente a mis ojos. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté con voz temblorosa. Elías se puso de pie y guardó cuidadosamente los documentos. Mañana iremos a la corte. Presentaremos el testamento verdadero y las evidencias de las actividades criminales de Gael. Pero antes, hay algo más que debes saber. Sacó una pequeña grabadora del maletín. Severino grabó un mensaje para usted, por si esta situación llegaba a presentarse. Presionó el botón de reproducir, y la voz de mi amado esposo llenó esa habitación horrible, trayendo consuelo y dolor al mismo tiempo. La voz de Severino llenó esa habitación miserable como un abrazo desde el más allá. Sus palabras, grabadas meses antes de su muerte, resonaron con la claridad y determinación que siempre lo caracterizaron. Mi querida Julieta, si estás escuchando esto, significa que nuestro hijo ha demostrado ser exactamente lo que temía que fuera. Un hombre sin corazón, cegado por la codicia, incapaz de honrar a la mujer que le dio la vida y lo amó incondicionalmente. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras reconocía cada inflexión de su voz, cada pausa que hacía cuando estaba profundamente conmovido. He pasado los últimos 2 años de mi vida preparando esta contingencia, porque sabía en mi corazón que Gael te abandonaría. Ana Laura ha envenenado su mente sistemáticamente, convirtiéndolo en un extraño cruel. Pero también sabía que tú, mi amor eterno, mereces mucho más que el desprecio de un hijo ingrato. Severino hizo una pausa en la grabación, y pude escuchar el sonido de papeles moviéndose. Elías me explicó después que mi esposo había grabado este mensaje en su oficina privada, durante una de esas noches en que trabajaba hasta muy tarde, planificando meticulosamente cada detalle de esta situación. Julieta, quiero que sepas que todo lo que construimos juntos, cada dólar que gané, cada propiedad que adquirí, cada empresa que fundé, fue posible porque tú estuviste a mi lado. Tú sacrificaste tu carrera de maestra para criar a nuestro hijo. Vendiste tus joyas cuando el negocio estaba empezando. Trabajaste 18 horas al día cocinando para mis socios comerciales, organizando eventos, siendo la anfitriona perfecta. Mi mente viajó a esos primeros años de matrimonio, cuando Severino apenas estaba comenzando su imperio empresarial. Recuerdo las noches en que yo me quedaba despierta ayudándole con la contabilidad, las mañanas en que preparaba desayunos para 5 personas porque la había invitado a inversores potenciales a casa. Por eso, mi amor, si nuestro hijo es tan estúpido como para echarte de tu propio hogar, entonces será él quien se quede sin nada. Los 28 millones que heredó eran solo una prueba. La verdadera fortuna, los otros 37 millones, las acciones mayoristas de las empresas más rentables, las propiedades en Miami y Nueva York, todo eso siempre fue tuyo. Elías pausó la grabación y me miró con una sonrisa satisfecha. ¿Se da cuenta de lo que esto significa, señora Julieta? No solo recuperará lo que Gael le quitó, sino que se convertirá en una de las mujeres más ricas del estado. Yo no podía procesar completamente la magnitud de lo que estaba escuchando. 65 millones de dólares. Era una cifra tan astronómica que no tenía referencia para comprenderla. La voz de Severino continuó: he instruido a Elías para que active inmediatamente una investigación completa sobre las actividades de Gael. Sabía que Ana Laura lo involucraría en cosas turbias. Esa mujer es peligrosa, Julieta. Más peligrosa de lo que imaginas. Elías sacó una carpeta nueva llena de fotografías y documentos. Esto es lo que hemos descubierto sobre Ana Laura en los últimos meses. Su verdadero nombre es Ana Laura Vázquez, pero ha usado al menos otros 4 nombres falsos. Carolina Méndez,
Patricia Silva, Luisa Fernández y María González. Las fotografías mostraban a una mujer que se parecía a mi nuera, pero con diferentes cortes de cabello, diferente color, incluso diferente estilo de vestir. En una lucía como una ejecutiva conservadora con cabello castaño recogido. En otra parecía una artista bohemia con cabello rizado y vestidos largos color verde. Cada una de estas identidades corresponde a un matrimonio diferente. Siempre con hombres mayores, siempre acaudalados, y siempre terminando en muerte súbita del esposo. Elías desplegó certificados de defunción. Roberto Méndez, 62 años, murió de un aparente ataque cardíaco 6 meses después de casarse con Carolina. Le dejó $4 millones. Miguel Silva, 58 años, murió ahogado en su piscina después de una cena romántica con Patricia. Le dejó 7 millones. Fernando Fernández, 65 años, murió de una sobredosis accidental de medicamentos para el corazón después de cenar con Luisa. Le dejó 9 millones. Mi sangre se congeló. Está diciendo que Ana Laura mató a esos hombres. No puedo probarlo legalmente todavía, pero las coincidencias son demasiadas para ignorarlas. Cada muerte ocurrió cuando los hombres estaban a punto de cambiar sus testamentos, o cuando habían descubierto algo sospechoso sobre sus esposas. Elías me mostró registros médicos. Todos murieron de causas que podrían ser inducidas artificialmente. Ataques cardíacos que pueden provocarse con ciertas drogas, ahogamiento que puede simular accidente, sobredosis que pueden administrarse sin dejar rastro. La grabación de Severino se reanudó, por eso contraté al investigador Simón. Él ha estado monitoreando a Ana Laura desde que comenzó su relación con Gael. Lo que descubrió es aterrador. Elías sacó un teléfono y reprodujo una grabación de audio. Era la voz de Ana Laura, pero hablando con alguien más, una conversación que claramente ella no sabía que estaba siendo grabada. El viejo finalmente se murió, decía Ana Laura con una frialdad que me hizo temblar. Ahora solo falta que Gael se deshaga de la vieja estúpida de su madre, y tendremos acceso completo a todo. Una voz masculina desconocida respondía: ¿Está segura de que no sospecha nada? Gael es un idiota, se reía Ana Laura. Está tan obsesionado con el dinero que haría cualquier cosa que le diga. Ya lo convencí de que su madre es una carga. En unos días la echaremos de casa, y después podremos comenzar con la fase 2 del plan. ¿Y si ella causa problemas? Si intenta reclamar herencia. No se preocupe, respondió Ana Laura con una sonrisa que pude imaginar perfectamente. Una mujer de 73 años, deprimida, abandonada por su familia. Los accidentes pasan muy fácilmente a esa edad. Elías pausó la grabación y yo me quedé sin aliento. Ana Laura no solo había planeado echarme de casa, había planeado matarme. Esta conversación fue grabada hace 3 semanas, me explicó Elías. El hombre con quien habla se llama Valentín Morales, es parte de una organización criminal que se especializa en fraudes matrimoniales y eliminación de testigos incómodos. Severino había sabido todo esto. Mi esposo había intuido la maldad de Ana Laura y había tomado medidas para protegerme incluso después de su muerte. La grabación continuó con la voz quebrada de mi esposo. Julieta, mi amor, lamento no haber podido protegerte mientras vivía. Lamento haber criado a un hijo capaz de traicionarte de esta manera. Pero desde donde esté ahora, te juro que obtendré justicia. Elías tiene instrucciones muy específicas. No solo recuperarás todo lo que te pertenece, sino que Gael y Ana Laura enfrentarán las consecuencias legales de sus acciones. Las evidencias ya están en manos del FBI. La investigación por lavado de dinero, evasión fiscal y conspiración para cometer asesinato ya comenzó. Mi mundo había cambiado completamente en una hora. De ser una anciana abandonada en un motel miserable, había pasado a ser una multimillonaria con el poder de llevar a los criminales ante la justicia. Mañana temprano iremos a la corte, me dijo Elías guardando los documentos. Pero antes, hay una cosa más que su esposo quería que supiera. Elías sacó del maletín una pequeña caja de terciopelo rojo que reconocí inmediatamente. Era la caja donde Severino guardaba sus posesiones más preciadas, aquellas que tenían valor sentimental más que monetario. Su esposo me pidió que le entregara esto personalmente, dijo Elías abriendo la caja con cuidado. Dentro estaba mi anillo de compromiso original, el que Severino me había dado cuando éramos jóvenes y él apenas comenzaba a construir su imperio. Un anillo modesto pero lleno de amor,
que yo había guardado cuando él me regaló uno más costoso años después. Severino me dijo, este anillo representa quién éramos cuando nos enamoramos. Antes del dinero, antes del éxito, antes de las complicaciones. Quiero que Julieta lo lleve cuando enfrente a nuestro hijo, para que recuerde que ella siempre fue más valiosa que cualquier fortuna. Tomé el anillo con manos temblorosas y me lo puse en el dedo. Encajaba perfectamente, como si nunca hubiera dejado de pertenecer ahí. Por primera vez en días, sentí una fuerza interior que había creído perdida para siempre. ¿Cuál es el plan exacto para mañana?, pregunté, secándome las últimas lágrimas. Elías consultó su agenda y me explicó meticulosamente cada paso. A las 9 de la mañana nos presentaremos ante el juez Martínez con el testamento verdadero y todas las evidencias. Gael y Ana Laura han sido citados para comparecer, aunque aún no saben por qué. También estará presente el agente especial Simón del FBI, quien formalmente presentará los cargos criminales contra ambos. Lavado de dinero, evasión fiscal, fraude testamentario, y en el caso de Ana Laura, sospecha de múltiples homicidios. La noche en ese motel fue la más extraña de mi vida. Por un lado, dormía en un lugar horrible, rodeada de ruidos perturbadores y olores nauseabundos. Por otro lado, sabía que era la última noche que pasaría como una mujer sin poder, sin recursos, sin justicia. A las 6 de la mañana, Elías tocó mi puerta con ropa nueva para mí. Un elegante traje color gris perla, zapatos de cuero genuino, y un bolso que costaba más que todo lo que había comido en los últimos días. Su esposo también pensó en esto, me explicó con una sonrisa. Dijo que cuando enfrentara a Gael, debía lucir como la mujer poderosa que siempre fue, no como la víctima que él intentó convertirla. Mientras me vestía en el baño diminuto de ese motel, me miré al espejo y vi algo que no había visto en años. Dignidad. Fuerza. Determinación. El reflejo de una mujer que había sobrevivido a la traición más brutal y estaba lista para reclamar lo que le pertenecía. Llegamos al juzgado a las 8:30. Elías me explicó que habíamos llegado temprano intencionalmente, para poder observar la llegada de Gael y Ana Laura sin que ellos nos vieran. A las 8:45, una limusina negra se detuvo frente al edificio. Salió Ana Laura luciendo un vestido rojo carísimo y joyas que reconocí como las que me había robado. Detrás de ella, Gael bajó del vehículo vestido con un traje que probablemente costaba $5,000. Mírelos, me susurró Elías. Confiados, arrogantes, gastando dinero que no les pertenece. En media hora su mundo se va a desplomar. Los observé caminar hacia la entrada del juzgado como si fueran los dueños del mundo. Ana Laura se reía de algo que Gael le había dicho, y él la miraba con la adoración ciega de un hombre completamente manipulado. ¿Saben por qué fueron citados?, pregunté. Les dijimos que era para firmar documentos adicionales relacionados con la herencia. Piensan que van a recibir aún más dinero, respondió Elías con una sonrisa maliciosa. Entramos al juzgado por una entrada lateral. Elías me llevó a una sala pequeña donde pude observar el desarrollo de los eventos a través de un monitor de televisión conectado a la sala principal. A las 9 en punto exacto, el juez Martínez entró a la sala. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con la presencia imponente de alguien que había visto miles de casos y no se impresionaba fácilmente. Gael y Ana Laura estaban sentados en la primera fila, charlando casualmente, sin la menor idea de lo que les esperaba. Veía a mi hijo sonreír, probablemente imaginando cómo gastar los millones adicionales que creía que iba a recibir. Antes de proceder, comenzó el juez Martínez con voz firme, debo informar a los presentes que este no es un procedimiento rutinario de herencia. Estamos aquí para revisar evidencias de fraude testamentario y otras actividades criminales. La sonrisa se desvaneció inmediatamente del rostro de Ana Laura. Gael se puso pálido y miró a su esposa con confusión. Su señoría, intervino el abogado de Gael. No entiendo. Mis clientes fueron citados para firmar documentos de herencia adicionales. El juez Martínez sonrió de una manera que no prometía nada bueno para mi hijo. Señor Morales, su cliente se molestó en leer completamente el testamento de Severino Herrera. Gael se puso de pie nerviosamente. Por supuesto que lo leí. Heredé todo según los deseos de mi padre. ¿Todo?, preguntó el juez alzando una ceja. Incluidas las condiciones establecidas para mantener esa herencia. Ana Laura agarró el brazo de Gael con fuerza. Por primera vez desde que la conocía,
Vi miedo real en sus ojos. El tipo de miedo que solo siente alguien que sabe que sus crímenes están a punto de ser expuestos. En ese momento, Elías entró a la sala principal llevando una caja llena de documentos y evidencias. Detrás de él caminaba un hombre que reconocí por las fotografías como el agente especial Simón. Su señoría, anunció Elías formalmente, represento a la señora Julieta Herrera, viuda del difunto Severino Herrera y madre del acusado Gael Herrera. Gael giró la cabeza bruscamente. ¿Mi madre? ¿Qué tiene que ver ella con esto? El juez Martínez abrió el primer documento que Elías le había entregado. Señor Herrera, aparentemente todo. Según el testamento completo de su padre, su herencia estaba condicionada a una cláusula muy específica. Ana Laura se puso de pie abruptamente. Su señoría, esto debe ser un error. Nosotros cumplimos con todos los requisitos legales. Señora Herrera, dijo el juez dirigiéndose a Ana Laura, ¿consideran ustedes que echar a la señora Julieta de su propia casa constituye cuidar de su bienestar hasta el final de sus días? El silencio en la sala era absoluto. Pude ver a través del monitor cómo Ana Laura abría y cerraba la boca sin poder articular palabra. Gael la miraba con pánico creciente, comenzando a entender la magnitud de su error. Su señoría, tartamudeó Gael. Mi madre, ella necesitaba, nosotros pensamos. ¿Pensaron qué, señor Herrera?, preguntó el juez con voz cada vez más severa. Pensaron que podían violar directamente las condiciones del testamento de su padre y mantener la herencia. Elías se acercó al estrado y entregó al juez una grabación. Su señoría, tenemos evidencia de que el abandono de la señora Julieta fue planeado premeditadamente y que existían intenciones de causarle daño físico. Ana Laura palideció completamente. Eso es mentira. No sé de qué están hablando. El juez Martínez reprodujo la grabación donde Ana Laura hablaba sobre deshacerse de la vieja estúpida y comentaba lo fácil que sería que me ocurriera un accidente. Gael se desplomó en su silla al escuchar la voz de su esposa planificando mi muerte. Por primera vez, vi en su rostro algo parecido al arrepentimiento, o al menos, al horror de darse cuenta de con quién se había casado. La expresión en el rostro de Gael cuando escuchó la grabación fue algo que jamás olvidaré. Era una mezcla de horror, traición y pánico absoluto. Se giró hacia Ana Laura con ojos desorbitados, como si estuviera viendo por primera vez a la mujer con la que se había casado. Ana Laura, susurró mi hijo con voz quebrada, ¿de qué están hablando? ¿Qué es esto de un accidente? Ella lo miró con desprecio puro, como si Gael fuera el ser más patético del mundo. Cállate, idiota. No digas ni una palabra más. El juez Martínez detuvo la grabación y miró directamente a Ana Laura. Señora Herrera, ¿reconoce su voz en esta conversación? Exijo hablar con mi abogado, respondió Ana Laura con la frialdad de alguien que había estado en esta situación antes. Esta grabación fue obtenida ilegalmente y no puede ser usada como evidencia. Elías se acercó al estrado con una sonrisa satisfecha. Su señoría, la grabación fue obtenida con una orden judicial federal como parte de una investigación por múltiples homicidios. Todo fue completamente legal. En ese momento, el agente especial Simón se puso de pie y mostró su placa del FBI. Su señoría, Ana Laura Vázquez, también conocida como Carolina Méndez, Patricia Silva, Luisa Fernández y María González, está siendo investigada por la muerte sospechosa de 3 esposos anteriores. Ana Laura se puso pálida como un fantasma. Gael la miraba con una expresión de completa incredulidad, como si finalmente estuviera despertando de una pesadilla que había durado años. Además, continuó el agente Simón, hemos descubierto evidencia de que los señores Gael y Ana Laura Herrera han estado usando las empresas del difunto Severino Herrera para lavar dinero proveniente de actividades criminales. Simón desplegó sobre la mesa fotografías de transferencias bancarias, documentos de transacciones sospechosas y imágenes de Gael reuniéndose con conocidos criminales. En los últimos 6 meses, mientras su padre agonizaba, Gael Herrera transfirió más de $4 millones a cuentas offshore asociadas con organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y lavado de dinero. Mi hijo se puso de pie tambaleándose. Eso no es cierto. Yo no sabía de qué se trataban esas transacciones. Ana Laura me dijo que eran inversiones legítimas. Te dije que te callaras, le gritó Ana Laura, pero ya era demasiado tarde. Las palabras de Gael habían confirmado su participación en los crímenes.
El juez Martínez revisó los documentos que Elías había presentado. Señor Herrera, según el testamento completo de su padre, al violar las condiciones establecidas para su herencia, todos sus bienes pasan automáticamente a su madre, la señora Julieta Herrera. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Gael con voz desesperada. Significa, respondió el juez con una sonrisa que prometía justicia, que usted ya no posee nada. La casa, las cuentas bancarias, las empresas, las propiedades, todo ahora pertenece legalmente a su madre. Gael se desplomó en su silla como si le hubieran disparado. No, no puede ser. Esos son 28 millones de dólares. Elías se acercó con más documentos. Señor Herrera, me temo que está equivocado en la cantidad. Los 28 millones que usted heredó eran solo una parte de la fortuna total. Su madre ahora es propietaria de 65 millones de dólares en activos totales. Ana Laura finalmente perdió la compostura. Esto es ridículo. Una vieja senil de 73 años no puede manejar esa cantidad de dinero. Nosotros tenemos derecho a esa herencia. Señora, intervino el juez Martínez con voz severa, una vieja senil no habría sido capaz de exponer la red criminal en la que ustedes estaban involucrados. La señora Julieta ha demostrado ser mucho más inteligente y capaz que ustedes. En ese momento, me dieron la señal para entrar a la sala. Elías abrió la puerta y me acompañó hasta el estrado. Llevaba puesto el elegante traje gris que Severino había elegido para mí, y en mi dedo brillaba el anillo de compromiso original. Cuando Gael me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, yo no sabía. Lo miré directamente a los ojos, con la dignidad de una mujer que había sobrevivido a la peor traición imaginable. Gael, tú sabías exactamente lo que estabas haciendo cuando me dijiste que me fuera a pudrir a otra parte. Ana Laura me miró con odio puro. Vieja estúpida, creíste que habías ganado, pero esto no ha terminado. El agente Simón se acercó a Ana Laura con esposas. Ana Laura Vázquez está arrestada por conspiración para cometer asesinato, lavado de dinero, fraude matrimonial y por la investigación de múltiples homicidios. Mientras le ponían las esposas, Ana Laura me gritó, todo esto es tu culpa. Si te hubieras quedado callada y hubieras desaparecido como se suponía, nada de esto habría pasado. Gael Herrera, continuó el agente, está arrestado por lavado de dinero, evasión fiscal y complicidad en conspiración criminal. Cuando se acercaron a ponerle las esposas a mi hijo, él se arrodilló frente a mí con lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, por favor, perdóname. No sabía que Ana Laura había planeado hacerte daño. Pensé que solo queríamos la casa para nosotros. No sabía sobre los otros crímenes. Te juro que no sabía que ella había matado a esas personas. Lo miré por un largo momento, recordando al niño pequeño que había criado con tanto amor, y tratando de reconciliar esa imagen con el hombre cruel que me había echado a la calle. Gael, le dije con voz firme pero no cruel, tu problema no fue no saber sobre los crímenes de Ana Laura. Tu problema fue estar dispuesto a abandonar a tu propia madre por dinero. Ese fue tu crimen, y ese fue tu error. El juez Martínez firmó los documentos finales. La herencia completa de Severino Herrera queda oficialmente transferida a la señora Julieta Herrera. Los acusados serán procesados según la ley federal. Mientras se llevaban a Gael esposado, él me gritó, mamá, por favor, no me abandones. Te necesito. Ayúdame. Sus palabras resonaron en la sala como un eco cruel de todas las veces que yo le había pedido ayuda y él me había dado la espalda. Ana Laura, por el contrario, mantuvo su arrogancia hasta el final. Esto no ha terminado, vieja. Tengo contactos que van a... El agente Simón la interrumpió. Sus contactos ya están siendo arrestados en operaciones simultáneas en 3 estados diferentes. La red criminal de la que formaba parte ha sido completamente desmantelada. Cuando la sala se quedó vacía, el juez Martínez se acercó a mí personalmente. Señora Herrera, lamento mucho lo que tuvo que pasar. Pero debo decirle que su esposo fue un hombre extraordinariamente previsor. Los mecanismos que estableció para protegerla fueron brillantes. Elías me entregó las llaves de la casa familiar, las tarjetas de las cuentas bancarias, y todos los documentos que me acreditaban como la propietaria legal de todo el imperio que Severino había construido. ¿Qué hago ahora?, le pregunté,
sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Ahora, me respondió Elías con una sonrisa cálida, vive la vida que merece. Una vida de dignidad, respeto y poder para hacer el bien que siempre quiso hacer. Salí del juzgado como una mujer completamente diferente. Ya no era Julieta, la anciana abandonada que había llorado en un motel miserable. Era Julieta Herrera, propietaria de un imperio de $65 millones y una de las mujeres más poderosas del estado. Elías me acompañó hasta una limusina negra que me esperaba afuera del edificio. Su esposo también arregló esto, me explicó abriendo la puerta. Dijo que cuando recuperara lo que le pertenecía, debía regresar a casa con la dignidad de una reina. Durante el trayecto hacia la casa familiar, mi mente procesaba todo lo que había ocurrido. En menos de 3 días había pasado de ser víctima a ser victoriosa, de estar indigente a ser multimillonaria, de ser despreciada a tener poder absoluto sobre mi destino. Cuando llegamos a la entrada de mi hogar, vi que habían cambiado las cerraduras e instalado nuevos sistemas de seguridad. Todo había sido planeado meticulosamente por Severino para este momento. Los empleados domésticos ya fueron notificados, me informó Elías mientras caminábamos hacia la puerta principal. Todos están esperándola con gran expectativa. Durante estos días que usted estuvo fuera, ellos se sintieron muy incómodos con el comportamiento de Gael y Ana Laura. Mariela, la empleada doméstica que había trabajado con nosotros por más de 15 años, me recibió en la puerta con lágrimas en los ojos. Señora Julieta, gracias a Dios que regresó. Estos días han sido horribles. La señora Ana Laura nos trataba como esclavos, y el señor Gael se comportaba como si fuera el dueño del mundo. Mariela me contó cómo Ana Laura había despedido a la mitad del personal por innecesarios, cómo había vendido varios muebles antiguos de gran valor sentimental para comprar cosas modernas y ostentosas, y cómo había convertido el estudio de Severino en un vestidor gigante lleno de ropa carísima. Lo peor de todo, me confesó Mariela mientras subíamos las escaleras, es que esa mujer recibía visitas muy extrañas. Hombres con tatuajes y cicatrices que venían a altas horas de la noche. Nos prohibió estar cerca cuando ellos llegaban. Cuando entré a la habitación principal, mi corazón se destrozó. Ana Laura había redecorado completamente el espacio que Severino y yo habíamos compartido por décadas. Había removido todas nuestras fotografías familiares, había cambiado los muebles que tenían valor sentimental y había convertido el ambiente en algo frío y moderno que no tenía nada que ver con nosotros. No se preocupe, señora, me consoló Mariela. Guardé todas las fotografías y objetos personales en el sótano cuando vi que ella los iba a tirar a la basura. Pasé las siguientes horas recorriendo mi propia casa como si fuera la primera vez que la veía. Ana Laura había dejado evidencias de sus crímenes por todas partes. En el escritorio de Severino encontré documentos de las transacciones criminales, teléfonos con números de contacto sospechosos, y hasta drogas escondidas en una caja fuerte que ella creía que nadie más conocía. Elías me acompañó al estudio principal, donde Severino había grabado el mensaje para mí. Era una habitación que ahora me pertenecía completamente, llena de libros, documentos legales, y los recuerdos de 48 años de matrimonio exitoso. Hay algo más que su esposo quería que supiera, me dijo Elías sacando una carta sellada con mi nombre. Esto debía entregárselo solo después de que recuperara todo lo que le pertenecía. Abrí la carta con manos temblorosas. La letra de Severino, inconfundible y elegante, llenaba 3 páginas completas. Mi querida Julieta, si estás leyendo esto, significa que has recuperado no solo tu herencia, sino tu dignidad y tu poder. Sabía que eras más fuerte de lo que tú misma creías, y espero que ahora también lo sepas. Durante nuestro matrimonio, tú siempre fuiste la fuerza silenciosa detrás de cada decisión importante. Cada empresa que fundé, cada inversión exitosa que hice, cada socio comercial que elegí, todo pasó por tu sabiduría y tu intuición. Sin ti, yo nunca habría construido este imperio. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras leía las palabras de mi esposo fallecido. Por eso, mi amor eterno, no quiero que uses esta fortuna solo para vivir cómodamente. Quiero que la uses para hacer el bien que siempre soñaste hacer. Recuerdo todas esas noches en que me hablabas de tu deseo de ayudar a otros, especialmente a mujeres mayores que son abandonadas por sus familias. Severino tenía razón. Durante años le había expresado mi frustración al ver noticias de ancianos abandonados en asilos, mujeres mayores echadas a la calle por hijos ingratos, personas de la tercera edad que morían solas y olvidadas.
En el banco hay una cuenta especial con $10 millones destinados específicamente para que fundes la organización benéfica que siempre quisiste crear. Elías tiene todos los documentos legales preparados. Mi corazón se aceleró. Una fundación propia, con recursos suficientes para ayudar a miles de personas en situaciones similares a la que yo había vivido. También he comprado secretamente 3 propiedades en diferentes ciudades, específicamente para que las conviertas en refugios para mujeres mayores abandonadas por sus familias. Lugares donde puedan vivir con dignidad, respeto y amor. La visión de Severino era exactamente lo que mi corazón había soñado durante décadas. No solo había planificado mi venganza contra Gael y Ana Laura, sino que había creado las herramientas para que yo transformara mi dolor en propósito. Elías me mostró las escrituras de las 3 propiedades. Una mansión en Miami, una casa colonial en Nueva York y una finca en las montañas de Colorado. Todas completamente pagadas, todas listas para ser convertidas en hogares para mujeres que habían pasado por lo mismo que yo. Su esposo también estableció un fondo de dotación que generará ingresos constantes para mantener estos refugios funcionando indefinidamente, me explicó Elías. Nunca tendrá que preocuparse por el dinero para esta causa. Esa noche, sola en mi habitación restaurada con todas las fotografías y recuerdos en su lugar, recibí una llamada que no esperaba. Era Gael, llamando desde la cárcel. Mamá, su voz sonaba quebrada, desesperada. Por favor, necesito que me ayudes. Los otros prisioneros me están amenazando. Ana Laura tenía enemigos muy peligrosos, y ahora ellos creen que yo sé dónde está el dinero que ella les robó. Escuché a mi hijo llorar al teléfono por primera vez desde que era un niño pequeño. Mamá, te juro que no sabía sobre los asesinatos. Ana Laura me manipuló, me mintió sobre todo. Yo solo quería tener dinero suficiente para impresionarla, para que se sintiera orgullosa de estar casada conmigo. Gael, le dije con una voz más calmada de lo que yo misma esperaba. ¿Alguna vez te detuviste a pensar en cómo me sentía yo cuando me echaste de casa? ¿Alguna vez consideraste si yo también tenía miedo, si yo también necesitaba ayuda? El silencio al otro lado de la línea fue largo e incómodo. No, mamá. No pensé en ti. Solo pensé en el dinero y en Ana Laura. Fui egoísta, fui cruel, fui un hijo terrible. Por primera vez desde el funeral de Severino, escuché genuino arrepentimiento en la voz de Gael. Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero te estoy suplicando que me ayudes. No por el dinero, sino porque soy tu hijo y te necesito. Cerré los ojos y pensé en las palabras de Severino, en su visión de usar mi nueva posición para hacer el bien, para sanar heridas en lugar de perpetuar ciclos de venganza. Miré por la ventana de mi habitación hacia el jardín que Severino y yo habíamos cuidado juntos durante décadas, y tomé la decisión más difícil de mi vida. No iba a rescatar a Gael de las consecuencias de sus acciones, pero tampoco iba a abandonarlo completamente. Gael, le dije al teléfono con una voz firme pero no cruel, voy a contratarte el mejor abogado criminal que el dinero pueda pagar. Vas a tener una defensa justa y competente. Pero no voy a sacar ni un centavo para pagar fianzas o sobornos. Vas a enfrentar las consecuencias de tus decisiones como un hombre adulto. Escuché a mi hijo sollozar al otro lado de la línea. Gracias, mamá. Sé que no merezco ni eso. También voy a asegurarme de que estés en una prisión segura, donde no corras peligro físico. Pero Gael, quiero que entiendas algo muy claramente. Cuando salgas de prisión, si es que sales, vas a tener que ganarte mi respeto y mi confianza desde cero. No habrá herencia esperándote. No habrá dinero fácil, no habrá privilegios. Lo entiendo, mamá. Solo quiero la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser mejor. Después de colgar, llamé a Elías y le pedí que contratara al mejor abogado penalista del estado para defender a Gael. No por amor maternal ciego, sino porque creía en la justicia, y la justicia incluía el derecho a una defensa adecuada. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Elías me ayudó a establecer la Fundación Severino y Julieta Herrera para mujeres abandonadas. En una semana, ya teníamos oficinas, personal y un plan de acción para comenzar operaciones. La primera mujer que llegó a nuestro refugio de Miami se llamaba Paloma. Tenía 68 años y había sido echada de casa por su hija después de que se casara con un hombre 30 años menor que ella. Mi hija me dijo exactamente lo mismo que su hijo le dijo a usted, me contó Paloma entre lágrimas. Me dijo que era inútil,
que ya no tenía propósito en su vida. Escuchar la historia de Paloma fue como revivir mi propio dolor, pero también me llenó de propósito. Cada mujer que ayudábamos era una pequeña venganza contra todos los hijos ingratos del mundo, una demostración de que las mujeres mayores tenían valor, dignidad y derecho a vivir con respeto. 3 semanas después de recuperar mi herencia, recibí una llamada inesperada. Era Diana, una periodista de investigación que había estado siguiendo el caso de Ana Laura. Señora Herrera, he descubierto información adicional sobre su nuera que creo que debe conocer. ¿Podríamos reunirnos? Diana llegó a mi casa esa tarde con una carpeta llena de documentos que me dejaron sin aliento. Ana Laura no solo había matado a 3 esposos anteriores, había sido parte de una red criminal internacional que se especializaba en matrimonios fraudulentos con hombres mayores adinerados. La organización se llama Las Viudas Negras, me explicó Diana mientras desplegaba fotografías de al menos 20 mujeres diferentes. Operan en 6 países diferentes y han robado un estimado de $200 millones en herencias fraudulentas. Las fotografías mostraban a Ana Laura en diferentes países, con diferentes identidades, siempre al lado de hombres mayores que habían muerto en circunstancias sospechosas poco después de casarse con ella. Lo más perturbador, continuó Diana, es que tenían un plan específico para usted. Ana Laura no solo iba a matarla para quedarse con la herencia de Severino. Iba a usar su muerte para reclutar a Gael como miembro activo de la organización. Diana me mostró transcripciones de conversaciones interceptadas por el FBI donde Ana Laura discutía convertir a mi hijo en un cazador de viudas ricas. El plan era entrenar a Gael para seducir a mujeres mayores adineradas, casarse con ellas, y después eliminarlas para heredar sus fortunas. Su hijo iba a ser convertido en un asesino en serie, me dijo Diana con gravedad. Ana Laura ya había identificado a 3 mujeres potenciales, una viuda de 70 años dueña de una cadena de restaurantes, una empresaria de 65 años sin hijos, y una heredera de 80 años que vivía sola en una mansión. La información era tan perturbadora que tuve que sentarme. Mi propio hijo había estado a punto de convertirse en un depredador que cazaba mujeres como yo. ¿Gael sabía sobre este plan?, pregunté con voz temblorosa. Según las evidencias del FBI, Ana Laura había comenzado a prepararlo psicológicamente, pero aún no le había revelado los detalles completos. Parte del proceso incluía desensibilizarlo emocionalmente, hacerlo capaz de ver a las mujeres mayores como objetivos en lugar de como seres humanos. Esa noche no pude dormir. La imagen de mi hijo siendo convertido en un asesino me torturaba. Por primera vez desde su arresto, sentí algo parecido a gratitud de que hubiera sido capturado antes de que Ana Laura completara su transformación. Al día siguiente, decidí visitarlo en prisión. Era la primera vez que nos veíamos cara a cara desde el día del juicio. Gael lucía demacrado, había perdido peso, y tenía una mirada de derrota total en sus ojos. Cuando me vio entrar a la sala de visitas, comenzó a llorar inmediatamente. Mamá, cada noche sueño contigo. Sueño con todas las cosas horribles que te dije, con cómo te eché de casa, con cómo te hice sentir. Lo miré a través del vidrio que nos separaba y vi por primera vez en años al niño vulnerable que había criado, no al hombre codicioso en el que se había convertido. Gael, necesito hacerte una pregunta muy importante, y necesito que me digas la verdad absoluta. Cualquier cosa, mamá. ¿Alguna vez Ana Laura te habló sobre otros planes? Planes que involucraran a otras mujeres después de mí. Gael se puso pálido. ¿Cómo sabes sobre eso? Mi corazón se hundió. Entonces sí sabías. No completamente, se apresuró a explicar. Ana Laura me había mencionado que después de resolver el problema de tu madre, tendríamos oportunidades de expandir nuestro círculo social con mujeres que podrían beneficiar nuestro futuro financiero. ¿Y nunca te preguntaste qué significaba eso exactamente? Gael bajó la cabeza avergonzado. Honestamente, mamá, yo estaba tan obsesionado con el dinero que no quería hacer preguntas incómodas. Si Ana Laura decía que algo nos haría más ricos, yo simplemente asentía. Gael, ella te estaba convirtiendo en un asesino en serie. El plan era que te casaras con mujeres mayores adineradas y las mataras por su dinero. La expresión en el rostro de mi hijo cambió a horror absoluto. No, eso no puede ser cierto. Yo jamás habría matado a nadie. ¿Ni siquiera a mí?, pregunté directamente. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Ana Laura me preguntó varias veces si creía que serías más feliz, descansando en paz con papá, admitió Gael finalmente. Yo pensé que era solo una manera cruel de hablar sobre mandarte a un asilo. No, Gael. Era una manera de preguntarte si estarías de acuerdo con matarme. Mi hijo vomitó right there en la sala de visitas. La realización de lo cerca que había estado de convertirse en cómplice de mi asesinato lo golpeó como un martillo. Dios mío, mamá, ¿qué clase de monstruo me había vuelto? Un monstruo que aún puede ser salvado, le dije con firmeza. Pero solo si realmente entiendes la gravedad de lo que estuviste a punto de hacer. Antes de irme, le dije a Gael algo que había estado pensando durante días. Tu padre sabía exactamente lo que Ana Laura era. Por eso preparó el testamento condicional. No era solo para proteger el dinero, era para protegerte a ti de convertirte en algo irreversible. Salí de la prisión con una mezcla de emociones que jamás había experimentado. Por un lado, sentía alivio de que mi hijo finalmente entendiera la gravedad de sus acciones. Por otro lado, la realización de lo cerca que había estado de perderlo para siempre, no solo como madre sino como ser humano decente, me llenaba de una determinación férrea. Esa tarde, Elías me llamó con noticias que cambiarían todo nuevamente. Julieta, necesito que venga inmediatamente a mi oficina. El FBI ha hecho un descubrimiento que involucra directamente su seguridad. Llegué a su oficina en menos de una hora. El agente especial Simón estaba ahí, junto con una mujer que no conocía, de unos 40 años, vestida con un traje negro impecable. Señora Herrera, le presento a la agente especial Aline Martínez, especialista en crimen organizado internacional, dijo Simón. Tenemos información crítica sobre la organización, las Viudas Negras, que debe conocer. La agente Martínez desplegó sobre la mesa fotografías de vigilancia que me helaron la sangre. Eran imágenes de mi casa, de mi saliendo y entrando, de mis rutinas diarias. Señora Herrera, desde el arresto de Ana Laura, usted se ha convertido en un objetivo principal de la organización criminal. Ellos consideran que usted es responsable de exponer su operación, y han puesto precio a su cabeza. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté, aunque temía la respuesta. Significa que han ofrecido $500,000 a cualquiera que logre eliminarla, respondió Simón con gravedad. Pero también significa que estamos usando esta situación como una oportunidad para desmantelar completamente su red. La agente Martínez me explicó el plan. Queremos que usted colabore con nosotros en una operación encubierta. Vamos a fingir que está interesada en vengarse de Ana Laura usando los mismos métodos criminales que ella usaba. Me están pidiendo que me haga pasar por una criminal. Exactamente. Vamos a hacer creer a la organización que la experiencia de ser traicionada por su familia la ha radicalizado, que ahora está dispuesta a usar métodos extremos para proteger su fortuna. Elías me miró con preocupación. Julieta, esto sería extremadamente peligroso. Estas personas han matado a docenas de gente. Por eso mismo necesitamos hacerlo, respondí con una determinación que me sorprendió a mí misma. Si no las detenemos ahora, seguirán matando a otras mujeres como yo, seguirán corrompiendo a otros hijos como Gael. La agente Martínez sonrió con aprobación. Sabía que era una mujer valiente. El plan sería así. Vamos a filtrar información de que usted está buscando contratar a alguien para eliminar a los enemigos de Ana Laura antes de que ellos la eliminen a usted. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en alguien que jamás pensé que sería, una anciana aparentemente dispuesta a matar para proteger su fortuna. El FBI instaló equipos de grabación en mi casa, me entrenaron sobre cómo hablar y comportarme, y crearon una identidad falsa de viuda vengativa para mí. La primera reunión fue en un restaurante de lujo en el centro de la ciudad. Llegó un hombre de unos 50 años, elegantemente vestido, que se presentó como Valentín, el mismo hombre con quien Ana Laura había hablado en las grabaciones. Señora Herrera, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, lamento mucho lo que le pasó con su nuera. Ana Laura era muy valiosa para nuestra organización. Era una víbora que casi destruye a mi familia, respondí siguiendo el guión que habíamos preparado. Pero también era efectiva, y ahora necesito esa misma efectividad para protegerme. Valentín asintió con comprensión falsa. Entiendo perfectamente. Una mujer de su edad y riqueza necesita protección especial contra ciertos elementos peligrosos. ¿Puede ofrecerme esa protección? Por supuesto.
pero nuestros servicios no son baratos y requieren cierto nivel de compromiso por parte del cliente. Durante los siguientes 40 minutos, Valentín me explicó detalladamente cómo funcionaba la organización. Tenían células en 12 países, habían asesinado a más de 60 personas en los últimos 5 años y manejaban un imperio criminal de más de $300 millones. Nuestro método preferido para mujeres mayores como usted sería hacer que parezca un accidente doméstico, me explicó con la frialdad de alguien que había hecho esto muchas veces. Una caída en las escaleras, un problema con el gas, algo que no levante sospechas. ¿Y qué pasa si quiero eliminar a alguien específico?, pregunté, fingiendo interés genuino. Eso sería más costoso, pero completamente factible. ¿Tiene a alguien en mente? Mi propio hijo, respondí sin vacilar. Gael sabe demasiado sobre mis finanzas, y temo que cuando salga de prisión trate de reclamar parte de la herencia. Valentín se recostó en su silla con una sonrisa satisfecha. Eliminar a alguien en prisión es una de nuestras especialidades. Tenemos contactos dentro del sistema penitenciario que pueden hacer que parezca un suicidio o una pelea entre prisioneros. Cada palabra que salía de su boca estaba siendo grabada por el FBI, pero escuchar a este hombre describir casualmente cómo asesinaría a mi hijo requería toda mi fuerza de voluntad para mantener la compostura. ¿Cuánto costaría?, pregunté. Para un trabajo en prisión, $200.000. Para hacerlo parecer suicidio, $300.000. Hecho, dije sin hesitar. Valentín sacó una tablet y me mostró fotografías de otros trabajos que habían completado. Ancianos que habían caído por las escaleras, viudas que habían tenido accidentes en sus cocinas, hombres mayores que habían sufrido ataques cardíacos convenientemente timed. Ve a este hombre. Me señaló una fotografía de un anciano elegante. Era Roberto Méndez, el primer esposo de Ana Laura. Nosotros nos encargamos de él cuando descubrió que ella estaba robando su dinero. ¿Y esta mujer?, pregunté señalando otra foto. Esa era la madre de Miguel Silva, el segundo esposo de Ana Laura. La vieja estaba causando problemas, haciendo preguntas sobre la muerte súbita de su hijo. Tuvimos que silenciarla. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de que esta organización no solo mataba a los esposos ricos, sino también a cualquier familiar que hiciera preguntas incómodas. Señora Herrera, hay una condición adicional para nuestros servicios, continuó Valentín. Una vez que comience a trabajar con nosotros, se convierte en parte de la organización. Eso significa que ocasionalmente podríamos pedirle pequeños favores. ¿Qué tipo de favores? Nada demasiado complicado. Tal vez permitir que usemos su casa para reuniones ocasionales. Quizás presentarnos a otras viudas adineradas de su círculo social. Pequeñas cosas que ayuden a expandir nuestras operaciones. La trampa se estaba cerrando perfectamente. Valentín no solo había admitido múltiples asesinatos, sino que me estaba invitando oficialmente a unirme a su organización criminal. ¿Cuándo podríamos comenzar con el trabajo en prisión?, pregunté. Esta misma semana, si usted hace el primer pago. ¿Qué necesita de mí? Valentín sacó un contrato que parecía un documento comercial legítimo, pero que en realidad era un acuerdo para contratar servicios de asesinato. Firme aquí, y transfiera $100.000 a esta cuenta como depósito inicial. En el momento en que puse la pluma en el papel, las puertas del restaurante se abrieron y entraron 12 agentes federales con chalecos antibalas y armas desenfundadas. FBI. Nadie se mueva. Valentín trató de levantarse y correr, pero fue derribado inmediatamente por 2 agentes. Mientras le ponían las esposas, me miraba con odio puro. Perra vieja, nos engañaste. Creíamos que eras una de nosotros. Nunca podría ser una de ustedes, le respondí quitándome el micrófono oculto que había llevado durante toda la conversación. Yo no mato personas inocentes por dinero. La agente Martínez se acercó a mí con una sonrisa de satisfacción total. Señora Herrera, acaba de ayudarnos a capturar al líder de la red de las viudas negras en Estados Unidos. Esta operación va a salvar cientos de vidas. Esa noche, mientras veía las noticias en mi casa, vi los reportes sobre la operación más grande contra crimen organizado en la historia del Estado. Habían arrestado a 23 personas en operaciones simultáneas, habían confiscado más de $100 millones y habían salvado la vida de al menos 8 mujeres mayores que ya habían sido marcadas para asesinato. El teléfono sonó. Era Gael,
Llamando desde la prisión. Mamá, vi las noticias. ¿Es cierto que ayudaste al FBI a capturar a esos criminales? Sí, Gael. Era lo correcto. Mamá, hay algo que necesito decirte. Uno de los guardias me dijo que había rumores de que alguien me iba a matar esta semana. ¿Crees que tenía que ver con esa organización? Muy posiblemente, le respondí, sin mencionar que yo había sido quien fingió contratar su asesinato para atrapar a los criminales. Mamá, me salvaste la vida. Después de todo lo que te hice, me salvaste la vida. 6 meses después de la operación del FBI, mi vida había tomado un rumbo que jamás habría imaginado. La Fundación Severino y Julieta Herrera había crecido hasta convertirse en la organización más importante del país para ayudar a mujeres mayores abandonadas por sus familias. Teníamos refugios funcionando en 2 estados diferentes, habíamos ayudado a más de 300 mujeres a reconstruir sus vidas, y yo me había convertido en una figura pública respetada, invitada a conferencias nacionales sobre derechos de las personas mayores. Pero la transformación más significativa había ocurrido en mi relación con Gael. Mi hijo había cumplido 8 meses en prisión cuando recibí una llamada del director de la penitenciaría. Señora Herrera, quería informarle sobre el progreso excepcional de su hijo. Ha estado asistiendo a terapia psicológica, ha completado un programa de rehabilitación para adicción al juego y ha estado ayudando a otros prisioneros a escribir cartas a sus familias. ¿Adicción al juego?, pregunté sorprendida. Sí, señora. Durante la terapia descubrimos que Gael había desarrollado una adicción severa a apostar en el mercado de valores y en casinos online. Había perdido más de $2 millones en los últimos 3 años sin que usted o su esposo lo supieran. Esa información explicaba mucho sobre el comportamiento desesperado de mi hijo. No solo era codicia pura, también era la desesperación de un adicto que necesitaba dinero para alimentar su enfermedad. El psicólogo de la prisión cree que Gael está genuinamente comprometido con su recuperación. Ha expresado el deseo de dedicar su vida a ayudar a otros que han pasado por situaciones similares. 2 semanas después, fui a visitar a Gael nuevamente. La diferencia en su apariencia y actitud era notable. Había ganado peso saludable, sus ojos tenían claridad que no había visto en años, y hablaba con una honestidad brutal que me conmovió profundamente. Mamá, he estado escribiendo una carta durante meses, pero nunca he tenido el valor de dártela, me dijo sacando un sobre arrugado de su bolsillo. Puedes leérmela ahora si quieres. Gael desplegó varias páginas escritas a mano con su letra cuidadosa. Querida mamá, durante estos meses en prisión he tenido tiempo de pensar en cada momento de mi vida contigo y con papá. He recordado cosas que había enterrado bajo años de egoísmo y adicción. Su voz se quebró mientras continuaba leyendo. Recordé la noche que me quedé despierto con fiebre cuando tenía 7 años, y tú te sentaste a mi lado durante horas, cantándome canciones y poniéndome paños fríos en la frente. Recordé cuando fracasé en la universidad por apostar el dinero de la matrícula, y en lugar de gritarme, te sentaste conmigo a llorar y después me ayudaste a encontrar una solución. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras escuchaba a mi hijo recordar momentos que yo pensé que había olvidado para siempre. Recordé todas las veces que papá y tú trabajaron hasta muy tarde para construir el negocio, mientras yo dormía tranquilo sabiendo que ustedes estaban sacrificándose por mi futuro. Y recordé cómo, en lugar de agradecerles, yo siempre pedía más. Gael hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Mamá, no estoy pidiendo tu perdón porque sé que no lo merezco. Estoy pidiendo la oportunidad de pasar el resto de mi vida demostrándote que el hijo que criaste con tanto amor sigue existiendo en algún lugar dentro de mí. ¿Qué piensas hacer cuando salgas de prisión?, le pregunté. He estado hablando con el capellán de la prisión sobre trabajar con organizaciones que ayuden a familias destruidas por adicciones. Quiero usar mi experiencia para evitar que otros hijos cometan los errores que yo cometí. Por primera vez en años, vi en los ojos de Gael al hombre que podría llegar a ser, no al hombre que había sido. También he estado pensando en Ana Laura, continuó. El psicólogo me ha ayudado a entender cómo me manipuló, cómo explotó mi adicción y mis inseguridades para convertirme en alguien que no era. ¿La odias?, pregunté curiosa. No, mamá. La veo como una mujer enferma que destruyó muchas vidas, incluyendo la suya propia. El odio solo me haría daño a mí. Esa perspectiva me llenó de orgullo. Mi hijo finalmente estaba aprendiendo a procesar el dolor sin convertirlo en venganza. 3 meses después,
recibí noticias sobre Ana Laura que me impactaron profundamente. Había sido encontrada muerta en su celda, aparentemente asesinada por otras prisioneras que habían descubierto su historial de matar mujeres mayores. Cuando le conté la noticia a Gael, su reacción me confirmó que su transformación era genuina. Me da tristeza, mamá. No alegría, no satisfacción, solo tristeza. Ella pudo haber sido diferente si hubiera recibido ayuda cuando era joven. 6 meses después, Gael fue liberado en libertad condicional por buen comportamiento. El día que salió de prisión, no vino directamente a casa. En lugar de eso, fue directamente a uno de nuestros refugios para mujeres mayores y se presentó como voluntario. Quiero trabajar aquí, le dijo a Mariela, quien ahora dirigía el refugio de Miami. Quiero ayudar a estas mujeres porque entiendo el dolor que sienten cuando son abandonadas por sus familias. Durante los siguientes meses, Gael trabajó incansablemente en el refugio. Ayudaba con tareas domésticas, organizaba actividades recreativas y, sobre todo, escuchaba las historias de mujeres que habían pasado por experiencias similares a la mía. Mamá, me dijo una tarde mientras caminábamos por el jardín de la fundación, cada mujer a la que ayudo me recuerda lo cerca que estuve de perderte para siempre. ¿Y cómo te hace sentir eso? Me hace sentir agradecido de que aún tengas la generosidad de darme una segunda oportunidad. 1 año después de su liberación, Gael me propuso algo que jamás esperé. Mamá, quiero firmar un documento legal renunciando permanentemente a cualquier herencia futura. Quiero que todo lo que papá construyó se quede en la fundación para ayudar a otras familias. Gael, no necesitas hacer eso para demostrarme nada. No es para demostrarte algo a ti, mamá. Es para demostrarme algo a mí mismo. Necesito saber que puedo construir una vida basada en mi propio trabajo y mérito, no en el dinero de la familia. Esa decisión me llenó de un orgullo que no había sentido como madre en décadas. Hoy, 3 años después de que mi hijo me echara de casa, nuestra relación es más fuerte de lo que fue jamás. No porque hayamos olvidado lo que pasó, sino porque hemos enfrentado la verdad de lo que éramos y hemos decidido trabajar juntos para convertirnos en quienes queremos ser. Gael dirige ahora nuestro programa para familias en crisis, ayudando a otros hijos que están en peligro de repetir sus errores. Yo continúo expandiendo la fundación, que ya ha ayudado a más de 1000 mujeres a reconstruir sus vidas. Pero la lección más importante que he aprendido es que la venganza verdadera no está en destruir a quienes nos lastiman, sino en usar nuestro dolor para construir algo mejor. Cada mujer que encuentra refugio en nuestras casas, cada familia que se reconcilia a través de nuestros programas, cada vida que cambiamos para mejor, es mi venganza contra todos los que creyeron que una mujer de 73 años no tenía valor. Y tú, que estás escuchando esta historia, quiero que sepas algo: no importa la edad que tengas, no importa cuántas veces te hayan lastimado, siempre tienes el poder de escribir un nuevo capítulo de tu historia. ¿Has vivido una injusticia así? ¿Has sentido que tu propia familia te ha abandonado? Cuéntamelo en los comentarios. Porque tu historia también importa, y tu dolor también puede convertirse en propósito. Recuerda, la mayor venganza contra quienes no creen en ti es demostrarles lo equivocados que estaban.